Estados Unidos reconfigura su política exterior, su economía y su política migratoria. En un mundo ya de por sí cada vez más complicado. Y esto, por supuesto, que te importa. ¿Es este un movimiento estratégico o solo una reacción? Spoiler, depende a quién le preguntes. Ponte cómodo, esto se va a poner interesante y un poquito irónico. Estados Unidos impulsa un cambio de paradigma porque quiere recuperar su capacidad productiva y cortar su dependencia de China. Sí, la pandemia puso bajo la lupa esa dependencia. Este es el punto clave. Todo lo que pasa es alrededor de eso, para conseguir eso. Incluso el replanteo de las balanzas comerciales desequilibradas. Una especie de ajuste de cuentas. El nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ya no permite que productos chinos entren al mercado norteamericano disfrazado de Made in Mexico, como el caso del acero o de algunos otros componentes que se usan para ensamblar artículos electrónicos. Cuando te das cuenta de eso, comprendes las medidas anunciadas el día de la liberación. Pero aquí viene otro drama. No basta con controlar las etiquetas. El fentanilo, esa droga mortal que causa estragos, sigue entrando desde China. Y no estamos hablando de una crisis menor. Es la principal causa de muertes de hombres entre 18 y 49 años en Estados Unidos. Así es que Washington está endureciendo sus posturas. Tarifas, presión a socios históricos como México y Canadá y hasta amenazas con gravar las remesas. ¡Alarma! Imagínate, nada menos que la segunda fuente de ingresos para México, más que el petróleo y el turismo. Estados Unidos busca frenar la expansión de China, Rusia e Irán en América Latina, que hoy ocupa los espacios abandonados. Ya conoces el refrán. El poder se ejerce. Así es que Estados Unidos entiende que si no llena ese vacío, lo llenan los demás. Pero ¿quién ha dejado ese espacio vacío? En la política migratoria el cambio es muy evidente. La nueva administración estadounidense suspendió el programa de refugiados y endureció los requisitos de asilo, exigiendo pruebas claras de persecución política. No basta con haber nacido en un país que no vive en un régimen democrático para considerarte un perseguido político. Además, están revisando el estatus de residencia y ciudadanía de quienes obtuvieron beneficios migratorios de forma fraudulenta. Ojo, hoy ingresar a Estados Unidos implica que tu celular puede ser revisado. No es un asunto nuevo, pero se aplica con más rigor. Y se buscan nuevas reglas. Mano de obra, sí. Inmigración ilegal, no. La prioridad es saber quién está ingresando a territorio estadounidense. Así es que ya sabes. Estados Unidos redefine su política exterior con un objetivo claro: defender la libertad y proteger su soberanía. Sí, su soberanía. Y también volver a ocupar el lugar que dejó vacío. La pregunta es, ¿esto alcanza para frenar el avance de los regímenes autoritarios? Soy Gabriel Bauduco. Antes de empezar, te pido lo que te pido en cada episodio: que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita y que nos dejes un comentario sobre lo que te parece este tema que estamos abordando hoy. ¿Hacia dónde se acomoda la economía global? ¿Qué veremos en los próximos días? Pero además otra cosa, lo que está inundando las redes sociales. ¿Te pueden revocar la visa? ¿Le cambiarán el estatus migratorio a los Dreamers y a los DACA? ¿Pueden revisar tu teléfono cuando entres como turista a Estados Unidos? ¿Hacia dónde se mueve comercialmente el planeta? De todo eso vamos a hablar el día de hoy. Para comenzar nuestra conversación, el analista republicano Julio Schilling nos cuenta cómo se mueve el comercio y cómo reacciona el mundo después de las medidas tomadas por Estados Unidos. Julio, gracias por tomar esta conversación. El placer todo mío, Gabriel.
Ayúdanos a entender, Julio, cómo se está reacomodando la política exterior de Estados Unidos y de qué manera eso está influyendo en Latinoamérica. ¿Qué es lo que tú ves? Estamos viendo primero en los Estados Unidos un cambio de política industrial, o sea, que va a tener repercusiones eh, mucho más de la economía. Se están sentando las bases para una expansión del sector privado, de la producción doméstica. Es todo un cambio de paradigma que en gran medida es una forma de enfrentar, por ejemplo, una amenaza, tal vez la amenaza más grande a la libertad, que es de China comunista. Ujú. Y aquí entonces entramos en las relaciones exteriores. ¿De qué manera se están moviendo las fichas en el tablero? Porque de lo que se trata es de, digamos, reconfigurar el espacio de China en el planeta. Sin embargo, eso lleva a Estados Unidos a reformular su relación con otros países, incluso con socios comerciales importantes, como es el caso de México o de Brasil. Correcto. Mira, el acuerdo de libre comercio previo, no el existente, sino el anterior, el que el propio gobierno de Donald Trump en su primer término sustituyó con la Ujú. firma de México y de Canadá, era para eliminar a China de la ecuación. Se Sí, dieron el cuenta que NAFTA para quienes nos miran desde Estados Unidos o el TLC correcto, para quienes nos miran desde Latinoamérica. correcto, que ese acuerdo tuvo el gran defecto que le permitió un gran espacio a China para entrar en el mercado de manera indirecta por medio de piezas que se añadían a los productos que se estaban produciendo tanto en México, en Canadá, como en los propios Estados Unidos. Y la modificación del acuerdo tuvo ese fin. Sin embargo, eso no es suficiente, o sea, no ha sido suficiente para frenar la amenaza china. Y ya la amenaza china toca directamente a los Estados Unidos por medio del fentanilo, por medio de el papel que la frontera sur de los Estados Unidos juega en del tráfico de esa droga, que tenemos que recordar que es la mayor causa de muerte de hombres entre las edades de 18 y los 49 años en los Estados Unidos. O sea, es un problema serio. Entonces, el uso de aranceles, y como tú bien mencionas, con socios históricos de los Estados Unidos, tanto México como Canadá, están siendo utilizados por los Estados Unidos, por el actual gobierno, como una herramienta para tener un mayor impacto en la política. Julio, la pregunta es si si estas herramientas de negociación, tú ves un límite, encuentras que hay un tope para esto. Es cierto que, ponías el caso de México, es cierto que para México, Estados Unidos implica el 80%, estoy redondeando cifras, pero el 80% de sus exportaciones, un volumen impresionante, y para Estados Unidos, México implica un volumen de exportaciones infinitamente menor, alrededor del 16, 18%. Sin embargo, aunque esta balanza comercial está muy lejos de estar equitativa y esta es una de las razones de la protesta y el reclamo de Donald Trump, ¿crees que hay un límite para estas negociaciones, para estas penalizaciones, para el plan tarifario? Hay que entender el estilo de gobierno en el actual presidente Ujú. estadounidense, que ha hecho toda una vida a base de negociaciones y negociaciones en terrenos que son probablemente el más competitivo por seguro de los Estados Unidos y tal vez del planeta, y eso es en el mundo de la urbanización, por ejemplo, en Nueva York, que Ujú. es muy competitivo, por no decir difícil, por no decir Voraz. una guerra, Sí. porque tienes que lidiar no solo con una competencia abierta, sino indirecta. Es una ciudad que tiene muchas regulaciones, un espacio de terreno muy valorado. Entonces, el presidente Trump está muy acostumbrado a
utilizar un estilo que para muchas personas, y yo eso lo puedo entender, puede parecer medio agresivo, medio irracional porque va de un lado o de otro, pero está tratando de lograr cierta equidad. Mira, por ejemplo, Canadá. Canadá tiene una pared de aranceles contra productos de los Estados Unidos. Eso presenta no solo un problema a los productores estadounidenses, sino es un punto que para esta administración se ha convertido ya una discusión moral, una discusión ética. Entonces, los aranceles tienen el propósito de tratar de impactar la política en cuanto a la inmigración que entra ilegal a los Estados Unidos, el tráfico de droga, pero también para nivelar el terreno del juego en cuanto al comercio de ciertas factores donde el mercado estadounidense está en desventaja. ¿Crees que esta serie de medidas son las que tienden a desarticular esta supremacía china, la injerencia rusa y de Irán? Estas medidas que toma Estados Unidos en su política exterior a través de las medidas comerciales, ¿tienden a eso? Sí lo considero, Gabriel. Mira, es curioso recordar que el primer viaje del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, fue a América Latina. Y yo creo que, y esto es un fenómeno bipartidista de una cierta abandono, por no decir negligencia, de América Latina por parte de los Estados Unidos. O sea, no ha sido una prioridad, lamentablemente, y creo que hay un consenso de que ese abandono, ese espacio ha sido llenado por China comunista, por Rusia, en un grado menor, pero no menos importante, por Irán y por elementos radicales que buscan facilitar movimientos subversivos, tienen una gran alianza con las dictaduras del Foro de Sao Paulo. Sí. Entonces, esto es importantísimo que los Estados Unidos está tomando esta política y fíjate que vemos un llamado para el canal de Panamá, por ejemplo. Bueno, Y una ese es un actitud llamado de atención importante y además, fíjate que ni siquiera hizo falta, más que la declaración del presidente de recuperar el canal de Panamá para que la empresa china que operaba allí se saliera y lo vendiera a BlackRock. correcto, correcto. Y Em, esto es importante en el sentido, más allá de que nos pudiera parecer, porque es un estilo un poco, o sea, no convencional de llevar la diplomacia, pero creo que el reintroducir a los Estados Unidos en América Latina beneficia la libertad y la democracia. Pongo sobre la mesa un tema que quiero conversar particularmente contigo porque entiendo que lo comprenderás a cabalidad. Tú eres un hombre que ha salido de un país bajo una dictadura. En consecuencia, entiendes muy bien la figura de los refugiados, digamos, de los refugiados políticos. Se han anunciado una serie de medidas sobre revocaciones de visas e impedimento de entradas al país. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva migrante? Fíjate, Gabriel, no te puedo decir que nada de lo que estamos viendo me sorprende. Y te voy a explicar por qué. Eh, el privilegio inmigratorio que directamente, por ejemplo, hemos tenido los cubanos Ujú. desde que llegó el castrocomunismo al poder, ha sido un factor político. En otras palabras, está sustentado por el factor de que en Cuba hay persecución política. No Correcto. importa, por ejemplo, si la ley del ajuste cubano no menciona la palabra política, es un hecho de que la razón por la cual un cubano, por ejemplo, un uruguayo, solicita y no puede decir hay persecución política, de Claro. modo de que no va a Bueno, tener o el proceso sería distinto, vaya, pero no estaría sujeto a una legislación específica, como en el correcto. caso de los cubanos. Correcto. Pero en el caso de los cubanos, o sea, es como, imaginemos que hay dos filas, está la fila de los que van por la vía tradicional, esperar para poder entrar, es un proceso que puede tomar años, o está la vía express,
que es por la vía política. Los cubanos claramente califican para eso. Pero hemos visto en los últimos años, tal vez la última década, década y media, 2 décadas, de cubanos que van de pronto, después de estar acá y tener los documentos, ir de visita a la isla. Y eso es una contradicción moral y es una contradicción de la razón por la cual tuvieron el privilegio inmigratorio de los Estados Unidos de poder entrar y estar al principio de la línea. O sea, no tuvieron que esperar como otros países, sino pudieron entrar. Entonces, Sí. No se puede querer tener los derechos que tienen, por ejemplo, los uruguayos, para usar un ejemplo, que esperaron años y ellos sí pueden regresar y volver a, entrar por la vía rápida bajo la noción, la premisa de la persecución política y después regresar a los 2 años y tal vez ir 1, 2, 3 veces al año, porque entonces, bueno, pero ¿había persecución o no había persecución? La última, muy brevemente, se habla de una doctrina Monroe renovada, reinterpretada, puesta a flote en manos de la segunda presidencia de Donald Trump. Y la doctrina, vamos a resumirla, pues, pero digamos en un contexto completamente distinto, 200 años atrás, pero era América para los americanos, muy parecido al America First. ¿Ves ¿Qué ves ahí? ¿Ves peligrosa esta interpretación? Algo que nos lleve tan atrás, una doctrina que fue muy, muy, muy polémica en su momento. Fíjate, Gabriel, hay que entender, y esto tal vez le voy a conceder un terreno a tal vez la izquierda que podrá decir, bueno, que tiene tonos imperialistas. Pero hay una Ajá. realidad. Si la doctrina Monroe podemos decir que puede conllevar determinados aspectos imperialistas, no como colonias, sino como de alta influencia, la Sí, realidad como es, de expansionismo. Sí. exacto, pero un expansionismo de la influencia. Pero hay una realidad. Si los Estados Unidos no llenan ese espacio, lo llenan regímenes como el de China, como Rusia, como Irán. Quiere decir que el pretender que si los Estados Unidos no va a expandir su influencia en América Latina, que eso va a quedar en un espacio y que los latinoamericanos por sí solos van a poder establecer algún tipo de panamericanismo de un nivel de gran potencia. La experiencia no nos ha demostrado eso, pese a tal vez las críticas algunas veces tal vez merecidas del expansionismo estadounidense con la doctrina Monroe. Yo creo que la libertad gana mucho más de lo que pierde porque estaría sacando a regímenes y movimientos liberticidas, que eso sí que no le conviene a nadie. Claro. Gracias, Julio. Muchas gracias. Es Julio Schilling. Un placer. Te lo prometí al comienzo del programa. Las redes sociales están inundadas sobre dudas y comentarios y amenazas y mucho, mucho, mucho terror expandido. Pero bueno, vamos a ponerle las cosas sobre la mesa para que ustedes puedan identificar de lo que estamos hablando. Se ha hablado mucho de inmigración, se ha hablado de visas que se revocan, de permisos humanitarios, de refugio de asilados políticos, de si pueden revisarte tu teléfono cuando entras a Estados Unidos, incluso como turista. De todo eso vamos a hablar con María Herrera Mellado, una abogada especialista en inmigración. María, gracias por tomar la conversación. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Algunos de los anuncios del presidente Trump han logrado inundar las redes sociales con cierta paranoia y psicosis respecto de los procesos migratorios en Estados Unidos. Vamos a tomar algunos de ellos. Uno de ellos es la suspensión del artículo 208 de la ley de migración, que dice que un ciudadano que se encuentra en territorio estadounidense y si considera que en su país de origen corre peligro su vida por cuestiones políticas, por ejemplo, puede solicitar asilo sin importar la forma en la que haya ingresado a Estados Unidos.
Efectivamente, Donald Trump ha hecho varios cambios, ha introducido varios cambios a lo que es la solicitud regular de asilo desde dentro, desde dentro de Estados Unidos y en los puertos fronterizos. Ha restablecido el programa Quédate en México y ha suspendido el programa de refugiados. Esto es debido a que durante el mandato de Joe Biden y la ex vicepresidenta Kamala Harris se crearon muchísimas nuevas avenidas para solicitar asilo, inclusive después de un año en Estados Unidos, desde consulados y embajadas y desde todas las partes del mundo. El presidente Donald Trump entiende que es momento de revisar todas las personas que están aquí y limitar a la entrada de personas a menos que hayan sido denegados su asilo en un tercer país y lo hayan solicitado en un primer país seguro. Bueno, eso va a reconfigurar un poco la cantidad, o mucho, la cantidad de gente que se queda en Estados Unidos. Definitivamente, pero es que realmente lo que hay que revisar aquí en Estados Unidos y hay que acelerar es la revisión de esas personas que solicitaron asilo. Recordemos que hay personas que llevan más de 7 y 8 años y que no han visto ni siquiera han estado un día en corte. Y por otra parte, pues también él está intentando tomar medidas para asegurarse que las personas que soliciten asilo tengan pruebas mínimas de esa persecución. Por ejemplo, las denuncias interpuestas ante la policía, las denuncias y las demandas interpuestas en los juzgados de sus países, pruebas fehacientes, inclusive documentos de identificación base que, por desgracia, no se pedían a menudo en muchísimos de los casos de los solicitantes de asilo. Algunos temas que han resultado particularmente escandalosos en las redes sociales es el anuncio de que podrán revisar tu teléfono si tú intentas ingresar a Estados Unidos como turista, por ejemplo. Absolutamente cierto. No solo está pasando con Donald Trump, también pasaba durante la anterior administración, inclusive con Barack Obama. ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, viene un chico que viene con un visado de estudiante, pero el oficial de inmigración que lo atiende en el puerto fronterizo, en el aeropuerto, cree que viene a trabajar. Esos son casos. Número dos, personas que vienen con visado de turista. De nuevo, esta persona, el agente de inmigración, piensa que viene a trabajar. Residentes que ellos crean que hayan cometido alguna ilegalidad. Realmente cualquier persona está sujeta al escrutinio de un agente de inmigración y por cualquier razón es que la entrada a Estados Unidos es absolutamente discrecional. Entonces, como cualquier país, ¿no? Digamos, en realidad. Exacto, absolutamente. Hay otros asuntos que han desatado mucho comentario y mucha preocupación, que es la revocación de algunos inmigrantes con cierto estatus migratorio, como es el caso de los DACA o de las visas TPS. Bueno, el TPS, como ustedes o la audiencia si no lo conoce, es un alivio de estatus temporal. Por ejemplo, por una catástrofe natural, por una circunstancia muy específica. Entonces aquí hay personas, inclusive de Honduras y de El Salvador, de cuando se produjeron huracanes en los años 1990, que han seguido renovando. La administración del presidente piensa que si es un estatus de protección temporal, tenemos que no perpetuarlo en el tiempo. Lo mismo con el caso de los venezolanos. Evidentemente, el Tribunal de Apelación en esta instancia no le ha dado la razón en San Francisco, ¿verdad? Pero cautela, porque efectivamente esto va a acabar de nuevo en el Tribunal Supremo. Y por otra parte, piensen que se presentó en un estado extremadamente liberal, como es California, y que lo que está en juego y el debate ahora mismo más importante que hay en Estados Unidos, hoy ha habido de hecho una audiencia, es si los tribunales de distrito y tribunales federales tienen la posibilidad de emitir las suspensiones competencias, a claro. nivel nacional, porque una cosa es que uno quiera suspenderlo. De hecho, vamos a ser claros, cuando uno tiene un beneficio de una jurisprudencia, de una sentencia en Florida, es vinculante, por ejemplo, en Georgia, pero no lo es en California o en Nueva York. Entonces, claro, ¿por qué funciona de la otra forma? Es lo que se preguntan muchos juristas y muchos congresistas. Regresemos un poco al tema de quienes ya se encuentran en Estados Unidos. Sabemos bien que es cierto que el presidente Trump intenta regularizar el estatus migratorio de muchas personas, hacer, permíteme la grotesca palabra tratándose de seres humanos, la limpieza de algunos grupos delincuenciales. Eso es muy concreto. Hay una orden emitida al respecto, por ejemplo, respecto del Tren de Aragua y los integrantes mayores de 14 años que pueden ser perseguidos, deportados, encarcelados, que se encuentren en territorio estadounidense.
Pero también es cierto que hay un enorme flujo migratorio de gente honesta, Mm. que es cierto, muchos de ellos intentan cruzar de manera irregular la frontera, esto es verdad, pero que también una vez estando en Estados Unidos hacen una visa, ya representan una fuerza laboral enorme para Estados Unidos y esto es innegable, lo hemos hablado alguna vez tú y yo incluso sobre momentos en los que eh, eh, la patrulla fronteriza hacía la vista gorda y dejaba pasar enormes grupos de migrantes por la frontera con México para recoger las cosechas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles Sí. serán las consecuencias de llevar hasta las últimas consecuencias un régimen depurativo como este? Bueno, hay que aclarar varios puntos. De hecho, Donald Trump ha defendido ampliamente, por ejemplo, el programa H1B y el Ujú. H2. O sea, él no se niega, como él dice, a la inmigración legal. El que Claro, venga con claro. un visado, efectivamente, es más, él reconoce que como empresario, al igual que Elon Musk, han contratado siempre a personas que han venido a cultivar los campos, a trabajar en la hostelería. Ahora bien, el problema es que hay una desinformación a la hora de creer que una persona que entra de forma ilegal luego puede ajustar por una oferta laboral. Eso no se realiza. El Ese es único un caso, punto fundamental que lo aclares. Es claro, decir, tú puedes entrar legalmente a Estados Unidos y aplicar a una residencia o a un estatus laboral temporal, pero no puedes brincarte la barda y pretender eso. absolutamente. De hecho, son muy pocos los casos. Es decir, tendría que ser por un matrimonio con un ciudadano estadounidense y un proceso seguramente de pedir perdón porque se haya quedado un tiempo ilegal. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tiene claro Donald Trump es que quiere saber quiénes están en nuestros países, en nuestro país. Por eso él dice, hay que incluso registrarse. Señores, hay perdones, hay ajustes de estatus, hay inclusive perdón desde dentro y de fuera de Estados Unidos. ¿Va a tener un impacto en la economía? Absolutamente. ¿Por qué? Porque ya vemos que hay personas que no quieren ir a trabajar por miedo a las redadas, porque lo capturen. ¿Estas personas pagan impuestos? Muchos pagan impuestos, a veces con un número de identificación extranjera, otros utilizan una documentación falsa, lo cual es un delito adicional. Entonces, el consejo es claro. Si ustedes quieren venir aquí, efectivamente tiene que ser por un puerto fronterizo, pidiendo un asilo o un permiso de entrada, o a través de los consulados. Ahora, una crítica a los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Lo que no puede ser que se haya multiplicado el tiempo de espera para un visado de trabajo. Es decir, los empleadores que de verdad necesitan mano de obra calificada o no, necesitan que las personas vengan en un tiempo razonable. Ahora mismo estamos hablando desde que entra una persona, la certificación laboral, el permiso y el estatus que te dice cuánto vas a ganar, hasta realmente poder trabajar, pasan 5 años. Personas desesperadas que no tienen trabajo no van a esperar 5 años, pero no son las personas. Ni ¿Qué un empresario empleador va a está esperar? dispuesto a sostener una oferta durante Claro. tanto tiempo. No, no es, o sea, no es creíble. Entonces, incluso se podría hacer una reforma para que los diferentes estados dijesen, oye, yo necesito 150.000 trabajadores y darle la capacidad a esos departamentos de empleo para que vengan las personas y tengan que irse al año, a los 2 años. Yo creo que es una solución factible, independientemente que ya los asesores de Trump han dicho, nosotros queremos que estos trabajos ya pues que se automaticen. Sí, pero hasta que se automaticen, la mano de obra es necesaria. O sea, Van a no vamos a pasar tener años. millones de robots. Eso está claro, ¿no? En hostelería, en el campo. Y hay que ser realista también. Es correcto. Es la abogada especialista en migración, María Herrera Mellado. Muchas gracias, María. Gracias a vosotros por la invitación. Yo digo que tienes que permanecer atento porque de todo esto vamos a seguir hablando en los próximos programas porque son los temas que están en la agenda política, geopolítica y económica del mundo entero. Así es que no te salgas de este canal. Yo digo que tienes que suscribirte, que darle clic a la campanita, que dejarnos un comentario y que mantenerte en contacto con nosotros para seguir informados sobre estos temas. Mientras tanto, ahora vamos a dar una vuelta para ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom, que fue una semana muy movidita.
Bueno, tengo mucho para contarles. Hace unos días, el Adam Smith Center for Economic Freedom llevó adelante un nuevo programa de formación profesional en Lima, en Perú. La verdad es que el centro cada vez se consolida cada vez más como una referencia internacional en la promoción de valores de libertad económica y liderazgo transformacional. Es un evento que reunió a destacados líderes políticos y empresariales de América Latina, y ellos compartieron sus conocimientos y sus experiencias con una nueva generación de profesionales que están dispuestos a marcar la diferencia en sus respectivos campos. El director fundador del Adam Smith Center, Carlos Díaz Rosillo, fue quien dio inicio a este curso sobre liderazgo transformacional en el mundo de los negocios. Durante su intervención, Díaz Rosillo destacó la importancia de adoptar una visión estratégica que permita a los líderes no solo adaptarse a los desafíos actuales, sino también anticiparse a las oportunidades futuras. Durante los primeros encuentros, Keiko Fujimori, ex congresista de Perú, y Guillermo Lasso, expresidente de Ecuador, compartieron sus experiencias con el grupo de participantes sobre el liderazgo que trasciende la política y se proyecta también en el sector empresarial. Fujimori abordó el papel del liderazgo ético y cómo esas decisiones que uno toma desde las posiciones de poder pueden influir profundamente en la sociedad y en las empresas. Por otro lado, Lasso ofreció una perspectiva única, la verdad, sobre resiliencia y la capacidad de innovar en tiempos de incertidumbre económica, ¿no? Sus enseñanzas están transformando una generación de líderes que entiende que el liderazgo no es un título, pues, sino una verdadera responsabilidad que requiere compromiso, preparación, visión. Los participantes tuvieron la oportunidad de participar directamente con ambos ponentes, generando debates muy enriquecedores sobre los retos que enfrenta América Latina en términos de desarrollo económico y desde luego social, ¿no? Luego fue el turno de Felipe Calderón, el ex presidente de México, quien ofreció una visión sobre las alianzas público y privadas y su impacto en el desarrollo de los países. Calderón subrayó sobre cómo estas alianzas pueden ser un motor para desarrollar proyectos estratégicos en áreas como infraestructura, energía, educación. Su análisis dejó las puertas abiertas para reflexión para quienes están interesados en construir puentes entre los sectores públicos y privados. Así terminó el segundo día del curso, viendo el liderazgo en acción. Los participantes no solo recibieron herramientas para el liderazgo, sino también para generar un impacto real y positivo en sus entornos. La verdad es que fue muy dinámico y muy estimulante. Cada actividad estaba diseñada para empoderar a los participantes en conocimientos aplicables tanto en sus carreras profesionales como en sus comunidades. Para coronar una semana realmente inolvidable para el centro, el director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, Carlos Díaz Rosillo, fue distinguido con una cátedra honoraria por la Universidad de San Martín de Porres como reconocimiento a su tarea incansable por promover la educación económica y la transformación en América Latina. Este es un honor que destacó su contribución al fortalecimiento del pensamiento crítico y la formación profesional en la región. Por otro lado, el expresidente colombiano Álvaro Uribe fue honrado con un doctorado honoris causa por su trayectoria política y su compromiso con los valores democráticos y económicos que marcaron su carrera política. La verdad es que fue un cierre de lujo para una experiencia que quedará en la memoria del centro sin duda, porque este programa no solo marcó un hito para los participantes, sino también para América Latina como una región emergente, llena de un potencial transformador. Una vez más, antes de irte, clica la campanita, suscríbete al canal, déjanos un comentario, déjanos un like. Todo eso te pido. Soy Gabriel Bauduco. A nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom te doy las gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima.